son de casa, igual a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, Carla, Hugo, ¿no? Hugo, Laura ya es de la casa, entonces de verdad es un gozo, un privilegio para nosotros el que ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, nosotros estamos estudiando, estamos viendo una serie de la epístola a los Colosenses, una carta que Pablo le escribió a una iglesia en la ciudad de Colosas. Por eso se llama así, Carta de Colosenses, una carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. Y estamos predicando, hermanos y amigos que nos visitan, expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que dice la Biblia, eso es lo que nosotros explicamos. Y esa es la palabra de nuestro Dios que tiene el poder para salvar, pero también para santificar a su pueblo. Por eso predicamos expositivamente, porque esa palabra es la que tiene el poder. Si yo empiezo aquí a hablar de sueños, si yo empiezo a hablar de mis experiencias personales, eso no tiene absolutamente ningún poder. Yo puedo usarlo para ilustrar, pero si ese es el enfoque de la enseñanza, no tiene ningún tipo de poder para salvar a las personas, ni para santificar a las personas. Entonces, por eso estudiamos expositivamente la palabra del Señor. Y hermanos, una de las ventajas de hacer esto así es que nos permite ver a cada texto que nosotros estamos estudiando en conforme a su contexto primario o más cercano, que son los versículos que le preceden y que están después, ¿ok? Y también su contexto más general, que es toda la epístola. Por no hacer esto es que muchas personas han agarrado versículos de la Biblia y por ahí han hecho cualquier tipo de cosas, porque no guardan el contexto. Entonces, y más en un pasaje como el que estudiaremos hoy, que da apertura para decir cualquier tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que, todo lo que digamos el día de hoy acerca de este texto, no despegarlo de su contexto, ¿ok? Es muy importante que ubiquemos esta enseñanza de Pablo sobre la familia. Pablo nos va a empezar a hablar sobre la familia. De hecho, esta enseñanza yo le he titulado Un hombre nuevo, un nuevo hogar. Pablo, ahorita vamos a poner en contexto, sobre todo a las personas que nos visitan hoy, rápidamente vamos a poner en contexto la enseñanza. La epístola de los Colosenses, como ya yo dije, fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Ok? Fue escrita por el apóstol Pablo, y el propósito por el que Pablo escribe esta epístola es porque había una falsa enseñanza en la ciudad de Colosas y que estaba queriendo introducirse dentro de la iglesia. Y esta falsa enseñanza era dada, por supuesto, por falsos maestros. Estos enseñaban que Cristo no era suficiente. Que Cristo no era suficiente para salvación y mucho menos Cristo era suficiente para santificarnos. Entonces, como Cristo no era suficiente, ellos tenían que buscar eso que faltaba, que Cristo no completaba en la filosofía humana. ¿Okay? En la filosofía, algunos buscaban eso para completar para completar lo que Cristo no completaba, valga la redundancia, en algunas leyes, ¿verdad? Lo que llamamos legalismo es colocar leyes donde no las hay, leyes creadas por los hombres, donde la Escritura no me da una ley y yo pongo una ley. Entonces, estas personas guardaban ciertos días y cumplían algunas leyes con tal de ser más santos. Algunas personas, para completar esto que Cristo no completaba, buscaban ciertas experiencias, ¿no? Experiencias espirituales, ¿no? Y otras llegaban al punto de castigar sus propios cuerpos, aún físicamente, o se privaban de ciertos alimentos, o dejaban de hacer ciertas cosas con tal de conseguir eso
eso que supuestamente Cristo no completaba. Y todo esto tiene la apariencia de ser algo bueno, pero Pablo le dice a la iglesia de Colosas, eso no sirve de nada. Cristo es suficiente. Cristo es lo único que ustedes necesitan para salvación y para santificación. Miren lo que dice, de hecho lo hemos citado ya en otras ocasiones, un comentarista de esta epístola. Él resume la epístola con una fórmula que ya hemos citado anteriormente. Cristo más algo es igual a nada. Cristo más algo es igual a nada, pero Cristo más nada es igual a todo. Eso es un resumen de la epístola a los Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. Si nosotros queremos aportar algo a esta ecuación, sería el pecado. Eso fue lo que nosotros aportamos. No nuestras buenas obras, porque no son buenas. No cualquier otra cosa, el legalismo, el ascetismo que ya mencionamos, nada de eso puede completar, porque Cristo ya está completo. Miren lo que le dice ahí en el capítulo 2, versículo 9, Pablo a los colosenses. Hoy va a ser un poco distinto. Anteriormente veían los textos en el televisor. Hoy búsquenlos allí en su Biblia, acompáñenme. Con eso hacen un poquito de ejercicio y se ubican donde están los libros de la Biblia. Pero Pablo, allí en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, dice, porque miren lo que dice Pablo, toda plenitud de la deidad, o sea, de Dios, reside corporalmente en Cristo. Y después sigue diciendo el versículo 10, y habéis sido hechos completos. No necesitan nada fuera de Cristo. No necesitan nada fuera de Cristo. Cristo completa absolutamente todo. ¿Ustedes quieren ser más santos? ¿Qué tienen que hacer? Buscar nuevas reglas, sacrificarse sin comer algunos alimentos, golpear sus cuerpos. No. Lo que tienen que hacer es conocer a Cristo, conocer el Evangelio de Cristo y vivir conforme a ese Evangelio de Cristo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Después de esta enseñanza, que es prácticamente toda la primera parte de la carta, ya estamos en el capítulo 3, ya casi pasando al 4, esa primera parte de la carta, Pablo nos dice quién es Cristo, para que nosotros podamos vivir ahora conforme a esa verdad. Pablo nos dice que nosotros somos completos y que no necesitamos nada fuera de Él, pero dice que nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo. Y esto es importante, hermanos, y lo comento porque es importante, porque en el momento que nosotros somos bautizados, creemos en el Señor Jesucristo y nos bautizamos, me refiero al bautismo en el agua, ese bautizo representa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y eso quiere decir que nosotros morimos con Cristo como si hubiésemos muerto también allí en esa cruz. Pero que también nosotros resucitamos con Cristo como Él resucitó. Y cuando nosotros resucitamos con Cristo, entonces somos un nuevo hombre. Ya no somos ese viejo hombre que se viste de pecado. Ahora somos un nuevo hombre que se pone algunas prendas como la piedad, como la paciencia, ¿verdad? Las prendas que cita allí Pablo en el capítulo 3. Y este nuevo hombre que murió y resucitó juntamente con Cristo, ahora fue salvado para añadirse a un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo es la iglesia. Ese nuevo hombre no fue salvado para vivir como llanero solitario, no. Fue salvado para integrarse a un pueblo, a un nuevo cuerpo que es la iglesia. Y entonces allí, Pablo, la semana pasada, vimos que nos decía que para nosotros poder vivir como iglesia, tenemos que buscar la paz. Debemos ser gobernados por la paz de Cristo.
Eso decía que todas nuestras decisiones, todos nuestros comentarios debemos pensar, esta decisión que yo voy a tomar, este cambio de trabajo que yo voy a tener, ¿va a traer paz al cuerpo de Cristo? Este comentario que yo voy a hacer va a ser buscando la paz en el cuerpo de Cristo. Pero también Pablo nos decía que debemos ser saturados por la palabra de Cristo. Saturados por la palabra de Cristo. Hermanos, toda nuestra vida debe estar impregnada por la palabra de Cristo. Cuando nos paramos, debemos hacer nuestros devocionales, debemos leer la Escritura. Cuando estamos en el camino escuchando la palabra de Cristo, cuando estamos trabajando, meditando en la palabra de Cristo, cuando estamos conversando entre nosotros, debe reinar la palabra de Cristo. Debe abundar permanente y abundantemente la palabra de Cristo en nosotros como iglesia. Y por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, como estamos siendo permeados por la palabra de Cristo, todo lo que nosotros hagamos va a ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el contexto, hermanos, en que ahora vamos a empezar a citar esta nueva sección de Pablo en la epístola a los Colosenses. Pablo ya habló a la iglesia. Ahora dice, el Evangelio, por supuesto, cuando entendemos el Evangelio, permea la iglesia, pero no solamente permea la iglesia, permea las familias, permea el hogar. Y eso es lo que Pablo va a hablar ahora. Pablo, en primer lugar, y es lo que veremos hoy en el versículo 18 y 19, nos va a hablar acerca de los deberes de las esposas y de los esposos. Después, Pablo habla acerca del deber que tienen los padres y los hijos, esa relación entre padres y hijos. Y después Pablo habla acerca de la relación de los siervos y los amos. Ahora tú me preguntarás, Ricardo, ¿y por qué, si tú dices que esta enseñanza se llama un nuevo hombre, un nuevo hogar, incluyes a los siervos y a los amos? Bueno, porque en ese contexto los siervos vivían junto con ellos. Por eso estamos incluyendo dentro de ese hogar aún a los siervos y a los amos. Entonces, hermanos, esto es lo que veremos a partir del día de hoy, una serie dentro de la serie de Colosenses que se llama Un nuevo hombre, un nuevo hogar, y hoy veremos la primera parte. Acompáñenme a orar, por favor, para ir a un preámbulo antes de ir al texto. Oh Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana hermosa estar en este lugar, Señor. Jamás en nuestra fuerza, Señor, hubiésemos pensado que tan pronto estaríamos en un local donde estamos más cómodos, en un local donde podemos ahora tener sonido, donde podemos tener un poco más de silla, tener un poco más de espacio entre nosotros, pero sobre todo, Señor, un local donde queremos glorificarte a ti, porque eres digno de ser glorificado, Señor. Oh Dios, usa tu palabra todopoderosa, Señor. Como veíamos ahorita, tu palabra, Cristo, es suficiente. Es suficiente para salvar, Señor. Así que si hay alguien aquí que no ha creído en ti, usa tu palabra todopoderosa para traerle de la muerte a la vida, Señor. Y a tu pueblo, Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícalo en tu palabra. Santifícanos, Señor, y usa tu palabra con poder para transformar nuestras mentes y nuestros corazones y vivir conforme a las verdades que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y evita o quita las limitaciones mías, Señor. Yo entiendo mis limitaciones, entiendo que aún hay pecado en mí, Señor, pero yo también sé, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados, por todos y cada uno de mis pecados. Y es por esa razón, por tu gracia, que yo puedo estar aquí predicando tu santa palabra, Señor. Ayúdame en los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer una vez más el texto, dos versículos
dos versículos, versículo 18, capítulo 3, versículo 18, dice, Biblia de las Américas: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, antes de entrar al texto como tal y empezar a explicar qué quiere decir lo que Pablo está diciendo allí, hermanos, es sumamente importante que nosotros entendamos cuál es el propósito del matrimonio, porque el tema es el matrimonio. El tema es el matrimonio. Y si nosotros no entendemos que hay una relación entre Cristo, o sea, el Evangelio y el matrimonio, nosotros no vamos a poder ni entender ni aplicar lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Hay un texto paralelo, hermanos, que lo vamos a estar citando, y está en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 33. Efesios 5, vamos a ver tres versículos y después vamos a ver otros más. Yo les pido que me acompañen ahí a Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Un texto paralelo a lo que Pablo está diciéndole a la epístola a la iglesia en Colosas. De hecho, los teólogos dicen que Colosenses y Efesios son prácticamente cartas paralelas que tienen prácticamente los mismos temas. Pero en Efesios Pablo profundiza un poco más acerca de esto. Miren lo que dice allí, Efesios 5:22, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ellas. Pero casi al final de ese pasaje, en el versículo 32, y es de lo que yo quiero llamar su atención, dice, después hablando del matrimonio, de la esposa y del esposo, dice: grande es este misterio. Y Pablo dice, pero no hablo del matrimonio. No hablo del matrimonio, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y hemos hablado anteriormente de que es un misterio. Un misterio es algo que estaba escondido y que Dios lo revela. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que el propósito por el cual Dios creó el matrimonio fue para mostrar la relación que tiene Cristo con su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Miren lo que dice George Knight. Dice, en el tiempo cuando Dios estaba planeando cómo sería el matrimonio, lo planeó para este gran propósito. Daría una imagen terrenal, hermosa, de la relación que algún día existiría entre Cristo y su iglesia. Moisés no entendía esto, pero fue revelado al apóstol Pablo. El matrimonio fue creado con el propósito de que la esposa muestre la sumisión, así como la iglesia se somete a Cristo, y el esposo sea la cabeza de la esposa, así como Cristo ama sacrificialmente, incondicionalmente a la iglesia. Eso es lo que estoy diciendo, o lo que quiero traer a sus mentes. Pablo, hermanos, nos está invitando a contemplar nuestros matrimonios a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Nosotros, si no entendemos esto, si esto escapa de nuestras mentes a la hora de estudiar del matrimonio, hermanos, no vamos a poder obedecer lo que se nos está diciendo. Miren lo que dice Dave Harvey en su libro Cuando pecadores dicen acepto. Estamos casados con un pecador o con una pecadora que necesita ser transformado o transformada por el poder del Evangelio. Y nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios que Dios usa para obrar de una manera transformadora, ya sea en el esposo o ya sea en la esposa. Eso es ver el matrimonio a la luz del Evangelio. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos pecadores. El esposo es un pecador, pero también tenemos que saber que la esposa es una pecadora. Y eso nos va a ayudar en la resolución de los problemas, hermanos. Porque en el matrimonio
es inevitable que vengan los problemas, inevitable. Pero cuando yo entiendo que yo soy, como decía Pablo en 1 Timoteo 1:15, el peor de los pecadores o el primero de los pecadores, y yo entiendo que mi esposa también es la primera de los pecadores, entonces cuando vengan los problemas yo voy a actuar conforme a ese conocimiento del Evangelio, y que únicamente la gracia de Dios es la que va a ayudar que nuestros matrimonios salgan adelante. Ese es el propósito del matrimonio, es ayudar al esposo o a la esposa, dice Dave Harvey, a través de tu amor sacrificial, a hacer lo que él o ella serán cuando sean glorificados. Dios usa nuestros matrimonios, hermanos, usa mi esposa para santificarme a mí. Y Dios me usa a mí para santificarla a ella. Así que ese es el propósito del matrimonio. Y eso es lo que está haciendo Cristo actualmente con su iglesia. Dice el versículo 27, Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia pura, una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, que sea santa e inmaculada. Ese es el propósito del matrimonio. Y discúlpenme, hermanos, que me detenga tanto aquí, pero nada hago con pasar al texto si no entendemos esto. Tenemos que entender esto para poder ir al texto. Tenemos que tener este propósito en mente cuando estemos estudiando el versículo 18 y el versículo 19. Ahora, una palabra para los solteros. Ustedes estarán preguntando, bueno, entonces ahora ¿qué yo hago aquí? O sea, si esta predicación es para los casados, para las esposas y los esposos, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Esa podría ser una pregunta que se están haciendo ustedes. Por favor, yo les ruego que no piensen eso, porque esta enseñanza también es para ustedes. Los solteros, al menos que tengan el don de castidad, que no creo que, bueno, no he conocido el primero que tenga ese don, ok, al menos que tenga ese don de castidad, esta enseñanza es para ti. Y aún para las personas que tienen el don de castidad, esta enseñanza también es para ti. Ustedes como solteros tienen que ver cuáles son las cualidades, si eres una hermana, cuáles son las cualidades de ese hombre y cómo ese hombre debe mostrar el amor de Cristo, porque así como demuestra el amor de Cristo hacia los hermanos, hacia sus padres, va a demostrar el amor de Cristo hacia ti cuando sean casados. Y si es un hermano, debes ver cómo esa hermana, y ya vamos a explicar qué significa someten, porque la palabra someten ahorita está bien mal interpretada, mal tergiversada. Entonces tienes que ver cómo esa hermana se somete a sus padres, cómo se somete a sus líderes, y entonces ver eso y decir, bueno, sí, ella es una buena candidata, o no, definitivamente no lo es. No lo es. Así que esta enseñanza también es para ustedes. Además que la Escritura dice, toda Escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, toda, incluyendo Colosenses 3, 18 y 19 para los solteros. Ahora sí, hermanos, sin más preámbulos, vamos al texto. Vamos al texto. Y aunque era importante conocer el propósito, estaba deseoso por llegar al texto. Y Pablo, hermanos, era un caballero. Pablo empieza por las damas, empieza por las mujeres. Así que hermanas, lo que va a decir Pablo lo dice a ustedes, pero también nos lo dice a nosotros, los hombres. Pablo empieza diciendo, de hecho, el primer encabezado es así: deberes de las nuevas esposas. Esas nuevas esposas que ya murieron con Cristo, resucitaron con Cristo y ahora son unas nuevas esposas, unas nuevas mujeres. Ahora deben vivir conforme a ese nuevo corazón que puso Cristo en ustedes. Y eso, a esas mujeres se está refiriendo Pablo cuando dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La Biblia de las Américas lo traduce correctamente: mujeres. La palabra en el griego, allí, para los que no saben, la Biblia está escrita en 3 idiomas: el hebreo en el Antiguo Testamento y algunos pedazos de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces aquí la palabra griega, como estamos en el Nuevo Testamento, la palabra griega se puede traducir como mujeres, pero según el contexto
se puede traducir también como esposa, o sea que la Biblia Reina y Valera también está bien su traducción. Seguido a esto, Pablo les dice a estas mujeres: estad sujetas. Y aquí, hermanos, entramos a una palabra, sujeción, sumisión, que está pero muy tergiversada, y prácticamente es una palabra que cuando la escuchamos decimos: ¡ay! O sea, ¿cómo es eso que...? Y no me refiero únicamente a las mujeres, ¿ok? Me refiero a la palabra. Tanto hombres como mujeres escuchamos esa palabra y no nos gusta. No nos gusta. Y parte de que no nos guste es porque ahorita hay una influencia cultural acerca del feminismo. Y el feminismo, hermanos, es algo totalmente contrario a la Escritura, por lo tanto pecaminoso y diabólico. Pero no solamente el feminismo. Esa tergiversación de la palabra sumisión o someter de esos verbos viene también a raíz del machismo. El machismo también es contrario a lo que enseña la Escritura y también es, por lo tanto, antibíblico y diabólico. Pero cuando nosotros escuchamos ahorita esa palabra sumisión, o ser sumiso, o estar sujetas, ¿verdad? Pareciera que nosotros nos imaginamos a un grupo de mujeres siendo castigadas física y emocionalmente por hombres. Pues eso no es lo que enseña la palabra de Dios, eso no es lo que significa esa palabra conforme a la Escritura. Eso no es lo que significa. Y yo quiero pasar a eso. Antes de ver qué es lo que significa sumisión, vamos a ver qué es lo que no significa sumisión. Lo que no significa sumisión, en primer lugar, es inferioridad. No es inferioridad. Cristo, hermanos, Cristo, el Dios Hijo, se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios Padre. Y Cristo no era menos Dios que Dios Padre. Entonces, la sumisión no indica inferioridad. Es más, ¿saben qué? Cristo se sometió voluntariamente a sus padres terrenales. Porque ustedes dijeron, bueno, en el primer ejemplo, bueno, es Dios, un Dios perfecto, pero Cristo también se sometió a sus padres terrenales, voluntariamente. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujetos a ellos. Entonces, hermano, no puede ser que la sumisión indique inferioridad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nivel de autoridad, los tres. Entonces no es sumisión, inferioridad. La sumisión no es inferioridad. Quítese ese chip de aquí, de su mente, ¿ok? Pero tampoco la sumisión es obediencia ciega. No es que, hablando del contexto de la esposa y los esposos, el esposo le dice a la mujer: anda y compra 1 kilo de cocaína. Y la mujer: ok, que tengo que someterme por todo lo que me dice. No, no es eso. No es eso, no es obediencia ciega. Si tu esposo o tu jefe o cualquier persona que esté en autoridad o el pastor de la iglesia te dice: ve y anda algo que va en contra de la palabra de Dios, tú no puedes hacer eso, porque Pedro y Juan estaban ante el concilio, ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4, y ellos le dicen: es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que si tu esposo te manda a hacer algo que va contrario a la voluntad de Dios expresada en su palabra, no puedes hacerlo, no debes hacerlo. Entonces no es obediencia a ciega. Pero tampoco la sumisión o estar sujeta es ser pasiva en todo. No, si él no me dice, yo no lo hago porque yo soy sumisa. No, hermanas, eso no es ser sumisa. No quiere decir que no puede tomar la iniciativa, no puede decir que no puede corregir al esposo, no quiere decir que no puede enseñar al esposo. Miren la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículo 26, dice que abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¿Ven?
La mujer virtuosa abre su boca y cuando la abre hay consejos sabios, hay enseñanzas de bondad. Entonces no quiere decir que ella sea pasiva. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque esa misma palabra que dice abre su boca con sabiduría, indica que ella sabe cuándo abrir la boca. Ella no va a corregir, si ve que su esposo está haciendo algo incorrecto, no lo va a corregir en público. No quiere decir, de hecho, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa no tiene pepitas en la lengua, no sé si esa expresión se usa aquí, no tiene pelos en la lengua para corregirme a mí cuando me ve haciendo algo incorrecto. Y le doy gracias a Dios porque ella toma el tiempo de amarme de esa forma. Entonces, no quiere decir que la sumisión, la esposa no puede decir, epa, estás pecando, estás haciendo esto mal, pero tienes que hacerlo sabiamente, sin irrespetar al esposo. Sin irrespetar al esposo, porque Efesios 5, versículo 33 nos dice, hablando después que habla del esposo y habla de la esposa, como conclusión, dice Pablo, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, si lo que tú vas a abrir tu boca va a irrespetar a tu esposo, mejor ciérrala, y cuando estén en privado, tú la abres delante de tu esposo y vas a abrir tu boca con sabiduría. Entonces no quiere decir esas tres cosas. No quiere decir inferioridad, no quiere decir obediencia ciega, y no quiere decir que deba ser pasiva la mujer. Pero ¿qué significa entonces la sujeción? Bueno, la sujeción es un término militar que significa subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Ahora, fíjense, yo mismo cuando dije someterse bajo, hice así, pero cuando nosotros hablamos de sujeción, hablamos de el mismo nivel, y yo vamos a explicar eso, ¿ok? Entonces, esa palabra está sujeta, es una sola palabra en el griego y es un imperativo. ¿Saben qué es un imperativo, verdad? Ya muchas veces lo hemos dicho, es un mandato de Pablo a las mujeres, a las esposas. Pablo le está mandando a ustedes, hermanas, que se sujeten. Ahora, esa palabra es una sujeción voluntaria, porque no está en activo, está en voz media. Y adelantándome un poquito a lo que vamos a ver cuando lleguemos a los esposos, eso quiere decir que el esposo ama de tal forma a la esposa sacrificialmente y amorosamente, que la esposa voluntariamente, por medio de ese amor que el esposo le muestra, se somete voluntariamente a su esposa. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Dice Sujel Michelén, hablando de este tema, tanto la esposa como el esposo representan a Cristo en el matrimonio. En este caso, la esposa representa a Cristo como alguien que se sometió voluntariamente al Padre. Así como Cristo se somete voluntariamente al Padre, las esposas deben someterse voluntariamente al Hijo. Fíjense, vamos a ver esta sumisión de Cristo voluntaria al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8 dice, hallándose en forma de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, ¿ven? A sí mismo se humilló, haciéndose voz media, o sea, voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre no tuvo que poner una pistola al Hijo para que el Hijo fuera a encarnarse. El Hijo voluntariamente se ofreció a sí mismo como sacrificio, se sometió al Padre y por eso no dejó de ser menos Dios que el Padre. ¿Y qué implica esto, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, que las mujeres deben someterse voluntariamente a sus esposos. Y esa sumisión, por supuesto que se va a ver de manera externa, pero nada hacemos con decir, sí, tienes razón, mi amor, yo me someto a esa decisión que tú estás tomando, pero de manera interna decir,
Bueno, ¿qué se cree este loco? ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Está loco. Eso no es sumisión, porque así no lo hizo Cristo. Así como ustedes se someten, como todos nos sometemos a Cristo, imagínense ustedes diciéndole a Cristo en su palabra, diciéndole: Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso en tu palabra? ¿Haríamos eso a Cristo? ¿Con Cristo? No lo haríamos. Miren este caso que me va a ayudar a explicar mejor esto que estoy hablando. Acompáñenme a Primera de Pedro, hermanas y hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Este es un texto que mi esposa siempre se ríe y me bromea cuando lo leemos o lo citamos. Dice Primera de Pedro 3, 6. Así obedeció Sara. El contexto es que Dios se presenta ante Abraham y Sara está en la tienda y Dios le dice a Abraham: ustedes yo les voy a dar un hijo a ustedes. Y ellos tenían, ¿verdad?, 90 años Sara, 100 años Abraham. Y Sara escucha a Dios dándole la promesa y se ríe, ¿no? Y ese es el contexto, y así dice 1 Pedro 3:6, dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis, estoy citando ahorita Pedro, ahorita vamos a Génesis donde está el contexto. Dice 1 Pedro 3:6: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y Pedro aquí está citando Génesis capítulo 18, versículo 12, que es el contexto que ya les mencioné. Dice Génesis 18, 12: y Sara se rió, miren esta palabra, y es la que quiero llamar su atención, para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Fíjense esto, hermanas. Sara no está diciéndole a su esposo: sí, Señor. De hecho, a mí no me gustaría que mi esposa me dijera Señor, ¿verdad? Señor Ricardo, ¿cómo está? Don Ricardo. No, y ese no es el punto, no es que le diga Señor, sino es el respeto y las muestras de sumisión que tenía Sara para con su esposo Abraham en su mente. En su mente, no se lo estaba diciendo a Abraham. Ella estaba sumisa y respetaba a su esposo en su mente. Y por supuesto, hermanos, que eso que nosotros tenemos dentro es lo que va a salir hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. Entonces, si yo no entiendo el propósito del matrimonio, el matrimonio fue creado para mostrar esa relación entre Dios, entre Cristo y su iglesia, y así como la iglesia se somete voluntariamente a Cristo, así la esposa se somete voluntariamente a Dios, a su esposo. Entonces no van a poder ser sumisas, mis hermanos, de la forma como se les está pidiendo aquí en la Escritura. Mi pregunta para ustedes, hermanas, es: ¿cómo son tus pensamientos hacia tu esposo, hacia sus esposos? ¿Qué piensan ustedes de ellos? ¿Piensan así como hace rato? Bueno, ¿qué piensa este? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Cómo es posible que esté diciendo eso? ¿Eso es lo que ustedes piensan? ¿O sus pensamientos son de respeto, entendiendo lo que Cristo nos está diciendo, así como la iglesia se somete a Cristo? Yo debo someterme a mi esposo voluntariamente. Eso es lo que ustedes, hermanas, deben empezar a meditar. Y cuando nosotros empezamos a vivir así, hermanas, cuando ustedes empiezan a vivir sometiéndose voluntariamente a sus esposos, hermanas, dice la Escritura, sigue diciendo Pablo allí, que esto conviene en el Señor. Esto conviene, porque ustedes deben ser sumisas a sus maridos. Bueno, porque eso conviene en el Señor. Eso a ustedes les conviene. Ustedes van a glorificar a Dios con sus vidas haciendo eso. Y no solamente eso, sino que ustedes fueron creadas para eso. Estamos hablando de roles, hermanos, no de autoridad y de posición.
El rol para el que Dios creó a la mujer es para eso, es para ser madre. Son roles distintos, así como el rol de Dios Padre, el rol del Dios Hijo y el Dios de Dios Espíritu Santo, que aclaro, y sobre todo para los visitantes, es un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios. Algo que no entendemos, no comprendemos bien con nuestras mentes, pero son tres personas, un solo Dios. Y esas tres personas tienen la misma autoridad, son Dios igualmente, pero son roles distintos. El que vino a morir no fue Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo, fue Dios el Hijo. Así que tu rol, amada hermana, es someterte a tu esposo, implicando o sabiendo ya lo que implica la sujeción bíblica, no la sujeción como la ve el mundo actualmente. Ahora, tú puedes estarte preguntando, ¿y qué pasa si mi esposo no es creyente? ¿Me tengo que someter de la misma forma? Pues hermanas, cuando nosotros leemos 1 de Pedro, capítulo 3, que citamos hace rato, el contexto es de esposos no creyentes. Miren lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 1, dice: asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestras conductas castas y respetuosas. ¿Tengo que someterme a mi esposo aunque no es creyente? Sí. Porque aquí, hermanas, no depende de cómo es él, sino de la posición que Dios estableció que él tenía, del mandato de Dios. Miren lo que dice Sujel Michelén acerca de eso. Dice: el hombre es digno de respeto por su posición de hombre y porque Dios lo estableció así, no por quien él es ni cómo él se comporta. Así que, mi amada hermana, si tú tienes un esposo que no es creyente, tú tienes que esforzarte aún más para que por tu conducta tú puedas ganar a tu esposo. Y debes someterse. Y hay hermanas que me han preguntado que tienen esposos que no son creyentes: hermano, pero si mi esposo hoy no me dice, yo quiero irme de paseo hoy domingo, en el momento del servicio, yo le digo a esa hermana, vaya y sométase a su esposo. Vaya, que no sea siempre, eso sí, trata de verlo con él, que no sea siempre, porque es necesario congregarte, pero anda y sométete a tu esposo. Y así vamos a demostrar ese amor de las casadas a sus maridos, aun cuando no son creyentes. Ahora, yo veo algo aquí, yo veo que las esposas ya están como serias, ya me están viendo feo, así como que, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Cuándo por fin va a terminar con nosotros? Bueno, hermanos, hasta aquí llegó la prédica del día de hoy. No, mentira, vamos a seguir con los hombres. Ahora, hermanas, empiecen gracias a Dios que yo estoy aquí, ¿verdad? No estoy al lado de mi esposa. Empiecen los codazos con los hombres. Alégrense, hermanas, porque ahora viene la vara para con los esposos. Vamos a nuestro segundo cabezado. Dice el segundo cabezado: deberes de los nuevos esposos. Y así, hermanas, como ese nuevo hombre que murió y resucitó, ¿verdad? Debe ser vivir conforme a esa nueva humanidad, por decirlo así. Ustedes, hermanas, pueden estar diciendo, bueno, para ustedes les toca fácil, porque a nosotros nos toca someternos, pero a ustedes nada más les toca amarnos, y yo soy un caramelo de ajo, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, no, hermanos, pero vamos a ver, hermanos y hermanas, vamos a ver que lo que Dios le exige al hombre, hermanos, es algo casi prácticamente imposible de obedecer por los hombres. Y tengo que citarlo, no lo tengo aquí ni lo pensaba citar, pero MacArthur dice que Dios siempre nos pide cosas imposibles de hacer para que en todo dependamos de su gracia y en todo Dios se lleve la gloria. Así que es imposible amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia, sí, perfectamente sí. Pero usted debe esforzarse, hermano, por obedecer ese mandato en la gracia de Dios. Maridos,
amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahí yo veo ya a las mujeres así, con mucha atención. Muy bien, hermanas. De entrada, si observamos el texto, ¿cuántos mandatos le dio Pablo a las mujeres? Uno. Un solo mandato: estad sujetas. Observando el texto por encima, vemos el texto dice: maridos, amad. Ahí está el primer mandato. Y después dice: a vuestras mujeres, y no seáis. Otro mandato. Ya de entrada hay dos mandatos para los hombres y uno solo para las mujeres. Así que mujeres, no se quejen. No se quejen, ¿ok? Tenemos un imperativo: estad sujetas. Tenemos un imperativo, es amad. Y hermanos, hermanas, aquí palabra amad es la palabra griega agapao, de donde viene la palabra ágape, que yo sé que usted la ha escuchado en algún momento. Esa palabra ágape no tiene nada que ver con un amor emocional, de emoción, siento mariposa en el estómago. Nada que ver con eso. No tiene que ver nada con un amor sexual. Hay palabras griegas para eso, eros, por ejemplo. Pero sí tiene que ver con un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Ese amor es un fruto de una decisión. Y lamentablemente, a nivel mundial, las personas no entienden esto. No entienden que el matrimonio es una decisión. Yo decidí estar con mi esposa hasta que la muerte me separe. Es una decisión. Eso es el amor ágape. Ese mismo amor que Dios muestra, que Cristo muestra para con su iglesia, es un amor incondicional. No depende de cómo reacciona la iglesia. Y si tú hoy oraste, entonces yo te amo más hoy. Si tú no oraste, entonces yo no te trato hoy. No tiene que ver con eso. Así que, mis hermanos, de entrada, el amor para nuestras esposas tiene que ser incondicional. No depende de cómo ellas actúen o dejen de actuar. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas porque es una decisión. Y si esto lo entendiéramos, hermanos, no hubiera tantos divorcios. Porque ¿por qué se divorcian ahorita? Es que ya dejé de sentir la mariposa en el estómago. Pues eso no es el amor, hermano. Eso es una emoción. El amor es una decisión. Y yo he decidido amar a mi esposa, sea como sea que ella sea. Por supuesto, antes de casarte, tú ves, ¿verdad? Que esa mujer tenga, o sea, por lo menos bíblicamente hablando, tenga algunos requerimientos para que no tengas que pasar tanto trabajo en el matrimonio, ¿verdad? Igual al esposo, ¿ok? La esposa con el esposo. Pero bueno, hermanos, sigamos citando a Sujel Michelén. ¿Se acuerdan? Hace rato lo citamos diciendo que la esposa representa a Cristo en su misión, así como Cristo se sometió voluntariamente, ¿verdad?, al Padre. La mujer se debe someter voluntariamente al esposo. Bueno, Sujel sigue diciendo en cuanto a este tema: el esposo representa a Cristo como cabeza amante de la esposa. Así como Cristo es la cabeza amante de la iglesia. La pregunta que surge aquí, hermanas y hermanos, es ¿cómo Cristo amó a su iglesia? ¿Cómo fue que Cristo amó a su iglesia? Bueno, ya hablamos un poco de eso. La ama incondicionalmente. Incondicionalmente. No, Cristo no lo movió algo bueno en la iglesia para decir, bueno, yo muero por ella, porque si fuese así nunca hubiese muerto. Nada había bueno en la iglesia. Al contrario, nosotros aborrecíamos, odiábamos a Cristo. Dice Juan 3, versículo 19, esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Naturalmente el ser humano aborrece a Cristo, no quiere venir a Cristo porque ama su pecado. A pesar de eso, dice Romanos 5:8,
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estamos en una condición de pecadores, hermanos. Merecíamos la ira y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No depende de si mi esposa me cocinó hoy bien, entonces yo la amo más. Si mi esposa hoy me trató así, entonces yo la amo más. No, hermanos, porque es un amor incondicional. Un amor incondicional. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestras esposas, no según lo que ellas hacen, sino según lo que enseña la palabra de Dios. ¿De qué otra forma ama Cristo a su iglesia? Sirviéndole. Lo veíamos hace rato, ¿verdad? En la escuela bíblica. Puedes decir, ya va, Ricardo, ya va. Pero la Biblia dice que nosotros somos la cabeza. ¿Cómo es eso entonces que yo tengo que servir a mi esposa si yo soy la cabeza, si yo soy la autoridad de la casa? Bueno, porque eres la cabeza y porque eres la autoridad de la casa, es que tienes que servirla. La palabra cabeza nunca en toda la Biblia, nunca se utiliza como una persona que se impone sobre otra. Nunca. A Cristo usted no lo agarró con una pistola, ¿verdad? Le dijo, ven y crees en mí. ¿Te dijo así? No. Tú viniste voluntariamente. Por el amor que Cristo te muestra cuando Él muere, cuando Él murió en la cruz. Así que, hermanos, alguien que es autoridad, alguien que es líder, demuestra esa autoridad y ese liderazgo a través del servicio. Cristo, siendo Dios, vino y sirvió a sus apóstoles a tal punto de que lavó sus pies. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir, dijo Cristo. Ser cabeza no significa someter a nuestras esposas, no significa eso. Nuestra responsabilidad es amarlas, sirviéndole de tal forma que ellas, a través de ese amor, se sometan voluntariamente a nosotros. Así que, si estuviste trabajando todo el día, porque el trabajo es cansancio, ¿verdad? Estuviste trabajando todo el día y llegas a tu casa, ¿verdad? No pretendas, hermano, no pretendamos, hermanos, llegar a nuestras casas, a sentarnos en nuestro sillón, a ver televisión y decirle, por favor, tráeme la comida, por favor, tráeme un agua fría, por favor, tráeme una Coca-Cola, por favor, limpia mis zapatos que están allá, límpiate esto, parte aquí, porque eso no es amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Tu labor es llegar a tu casa, porque eres cabeza de esa casa, tu casa, y servir a tu esposa. Seguramente tu esposa ha estado durante todo el día limpiando la casa, o si es una esposa que trabaja, tiene que trabajar, pero también tiene que limpiar la casa, ha estado trabajando, ha estado cuidando a los niños. Si tienes homeschool, entonces está dándole clases también a los niños. Y cuando tú llegues de tu trabajo cansado, tú tienes que decirle a tu esposa, por favor, quédate tranquila, haz lo que tengas que hacer, anda a descansar, como dice Paul Washer, si quieres anda vete abajo de aquel árbol y ponte a cantar como gallina. Tú decides qué vas a hacer, que yo ahora me encargo de la casa, yo ahora me encargo de los niños, yo ahora me encargo de barrer, yo ahora me encargo de limpiar, y si es posible, hasta de cocinar. Eso es amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuándo descansamos los hombres? Bueno, Paul Washer dice, nunca descansamos. Por eso somos hombres. Pero yo te voy a dar un poquito más de aliento. Bueno, descansa cuando vayas a dormir. Pero otra forma en la que Cristo ama a su iglesia, hermanos, es santificándola. Y aquí, hermanos, la mayoría de nosotros estamos ponchados. Estamos ponchados. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice que el marido debe amar a su esposa. Bueno, dice el 25, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra.
con la palabra. Hermanos, Cristo ama a su iglesia y porque la ama, la santifica. Y la santifica a través de la palabra. Así que nosotros también estamos llamados a hacerlo. Nosotros estamos llamados a santificar a nuestras esposas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Mi pregunta para ti, para mí, es: ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia junto con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron un libro juntos? Cuando tu esposa tiene dudas acerca de la Biblia, ella va primero a otro hermano porque sabe que ese hermano sí tiene conocimiento y tú no. Eso es algo que debería ponernos a pensar, hermanos. Nosotros debemos prepararnos, los hombres, los esposos, debemos prepararnos, aún desde el noviazgo, aún desde antes del noviazgo, aún desde ser solteros, los hombres debemos prepararnos con el fin de instruir a nuestras esposas en el matrimonio con tal de santificarlas. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás tú preparado para eso? Otra forma de la que Cristo ama a su iglesia es protegiéndole. Cristo guarda y protege a su iglesia. Y una forma en la que Cristo protege a su iglesia es orando por la iglesia. Si nosotros vamos a Juan 17:11, todo el capítulo de hecho es la oración intercesora de Cristo, y Cristo allí ora por su iglesia. Miren lo que dice Cristo: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, refiriéndose a sus discípulos, y yo voy a ti. Y miren la oración de Cristo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Versículo 12, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Después versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que oraste por tu esposa de esta forma? Para que Dios la guarde. Para que esa esposa no caiga en tentación, porque sabemos que ella también es pecadora, ¿verdad? Así que una forma, hermanos, de guardar a nuestras esposas, de protegerlas, es orando por ellas. Pero también la protección va ligada a la enseñanza anterior, que es la santificación, porque la palabra de Dios los guarda a ellas. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, al mismo tiempo estamos guardándolas. Pero también nosotros guardamos a nuestras esposas cuando la vemos pecando, y nosotros las corregimos, nosotros las exhortamos, nosotros las enseñamos. Eso es una forma de guardar a nuestras esposas con amor. Con amor. Oye, pero esta comida, yo no sé, o sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué comida es esta? ¿Qué clase de comida es esta? No, hermanos. Eso no es tratar a nuestras esposas con amor. Así Cristo no trata a su iglesia. Otra forma en que Cristo ama a su iglesia es proveyéndole. Y por supuesto, hermanos, que Cristo es quien nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Cristo quien nos provee para nuestras necesidades. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a ser los principales proveedores de nuestro hogar. Los principales proveedores de nuestro hogar. Y la pregunta aquí, hermano, es: ¿qué tanto nos esforzamos nosotros por esto? ¿Es tu esposa la que más se esfuerza por la provisión del hogar? Porque si es así, hermano, déjame decirte que no estás amando a tu esposa como Cristo está amando a su iglesia. Y no estoy hablando, hermano, de quién aporta más, porque puede ser que una hermana esté ganando más que el esposo, pero el esposo se está esforzando por traer dinero al hogar, entendiendo que él es el primero, el principal proveedor.
Es eso, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Cristo, de cómo nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y escuchándola, también Cristo ama a su esposa, a su iglesia, escuchándola. Yo no me imagino, hermano, que nosotros vayamos a oración y Cristo esté distraído. Nosotros vamos a orar y Cristo esté, ya va, que estoy hablando ahorita con Pedro aquí. Espérate ahí. No, Cristo no es así. Cristo está atento a la oración de su pueblo. Cristo está atento a la oración de su pueblo. Y mi pregunta, para ti, hermano, es: ¿estás escuchando atentamente a tu esposa? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿Te interesas por los temas que a ella le interesen? Eso es, hermanos, cuando tu esposa no está de acuerdo sobre algo, ¿verdad? Sobre algún tema, tú decides hacer algo y ella te dice: ya va, Ricardo, ¿no crees tú que es mejor hacerlo de esta forma? ¿Cómo le respondes tú? Ya va, pero ¿qué te has creído tú? ¿Quién es la cabeza de aquí en la casa? Yo soy el que toma decisiones. Cállate, déjame que yo actúe. Si tú haces eso, déjame decirte, primero, que eres un patán, y segundo, que no estás amando a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Lo que deberías hacer, hermanos, es decirle: sí, gracias por tu opinión, gracias por decirme lo que me estás diciendo. Yo te aseguro, a esposa, amada, mi amor, que yo voy a orar por lo que tú me estás diciendo. Es más, si yo no estoy seguro de que esa decisión es la correcta, yo voy a pedir consejo a otros hermanos. Pero yo voy a tomar en cuenta tu opinión. Yo voy a tomar en cuenta tu opinión. Voy a considerar eso. Y hermanas, por favor, hay decisiones difíciles. Hay decisiones que están claramente en la Escritura. ¿Será que yo voy a tengo que dejar de trabajar para yo ponerme a hacer cualquier otra cosa que no sea, que no me llame a ser como un proveedor de la iglesia? Por supuesto que no. En la Escritura tenemos muchos mandatos acerca de eso, pero hay decisiones que son difíciles de tomar, que la Escritura no nos dice: anda y múdate a otro país. No nos dice eso. Hay decisiones difíciles. Y hermanas, aquí yo les pido que ustedes sean pacientes con sus esposos. A veces no es fácil tomar la decisión. A veces no es claro cuando tomamos una decisión. Y su esposo, usted le da una opción, una sugerencia, y su esposo te trata de una buena manera diciéndote: esposa, yo la voy a tomar en cuenta, yo voy a orar mucho para saber si esa es la voluntad de Dios o es esta que yo creo que es la voluntad de Dios, o yo voy a pedir a un consejo a los hermanos. Y si a pesar de eso el hermano toma una decisión y resulta que la decisión no era la correcta, hermano, por favor, no le digas a tu esposo: ¿viste? Te lo dije, no es la correcta, yo te lo dije. ¿Saben qué, hermanas? Una forma de irrespetar a sus esposos, y me estoy volviendo al primer punto, es tratarlos como si fuesen sus hijos. Haz esto. Pero tú si eres bruto, ¿vale? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Ah? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Hermana, eso es irrespetar al esposo. Eso es irrespetar al esposo. ¿Qué pasa cuando tu esposo no hace lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu actitud? ¿Lloras y manipulas de tal forma hasta que tu esposo haga lo que tú quieres? Pues no, hermana, eso no es someterse ni respetar al esposo. Pero volvamos al esposo, ¿verdad? Y la última, hermanos, la última forma en que Cristo ama a su esposa es nada más y nada menos que dando su vida por ella. Dando su vida por ella. Cristo dio su vida por la iglesia. Y esto podría ser literal en alguna circunstancia. Nos están robando y una persona va a dispararle a tu esposa y tú
Da tu vida por tu esposa. Eso sería bíblico. Pero también yo creo que dar tu vida por ella se puede aplicar de manera alegórica. Muriendo a ti, a tus deseos, sacrificando tu tiempo, sacrificando tu dinero, sacrificando tu comodidad. Así tú mueres a ti y amas a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Verdad que es duro, hermanos? Es duro, ¿verdad, hermanos? Pero aún no acaba, aún no termina. El texto sigue. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. ¿Saben lo que significa la palabra ásperos en el griego originalmente? Amargado. No seas amargado con ella. Podría traducirse dejar de ser áspero o no tener el hábito de ser áspero. Y a veces se refiere a algo de sabor amargo y a veces se traduce como vinagre. No seas vinagre con tu esposa. Usted ha agarrado el vinagre y se lo ha tomado así. ¿Cómo se pone su cara? No seas de esa forma. Dice John MacArthur, en pocas palabras, Pablo le dice a los esposos que no llamen a sus esposas mi dulce amor, cuando en realidad actúan con ellas como vinagre. No deben mostrar, dice John MacArthur, un carácter duro ni cruel hacia sus esposas. Tampoco deben provocarles irritación ni desesperación, sino por el contrario, deben ejercer un liderazgo de amor en su hogar. Eso es no ser áspero con ellas. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7. Ya estamos terminando, hermano, ya estamos terminando. Dice Primera de Pedro 3, 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, Dios diseñó a la mujer distinta al hombre. Y Pedro aquí nos está diciendo que el argumento por lo que nosotros tenemos que amar o convivir de manera comprensiva con nuestras esposas y tratarlas como un vaso más frágil es porque ellas son mujeres. Porque ellas son mujeres. Y por ser mujer, ellas son frágiles. Son frágiles. Esta corriente que anda ahorita de la igualdad de género, hermano, eso no es bíblico. Las mujeres son distintas a los hombres, son más frágiles y por tanto nosotros tenemos que tratarla como una copa de cristal que es muy frágil y yo la voy a poner con mucho cuidado. Puesto que es mujer y dice dándole honor como a coheredera, ¿ven? No está por debajo, está al mismo nivel, coheredera de la gracia de la vida. ¿Y sabes qué? Para que tus oraciones no sean estorbadas. Y con esto concluyo, hermanos. Con esto concluyo. Permítame ir rápidamente a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 33. Maridos, no seáis ásperos con ellas. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y mujeres, esposas, sujétense a sus esposos como conviene en el Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 7:33. Dice: pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Y el versículo 34 le dice: pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. La mujer agrada a su esposo y su esposo agrada a su mujer. Al hablar, dice John MacArthur, al hablar acerca del interés mutuo en el matrimonio, el esposo debe buscar cómo agradar a su mujer y la esposa a su vez debe agradar a su marido.
aunque la autoridad y la sumisión han sido establecidos por Dios, existe asimismo la igualdad espiritual en el mutuo deseo de cada cónyuge de agradar al otro. Lo que más complace, escuchen esto, lo que más complace al esposo es la sumisión de su esposa, y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce autoridad con amor. Con amor. Así que hermanos, hermanas, esposos, esposas, Dios nos invita a vivir, Dios nos manda a vivir, y tenemos que pedir en nuestras oraciones que Dios nos permita vivir matrimonios conforme al propósito por el cual fue diseñado, y que nosotros podamos esforzarnos por glorificarle a Él en nuestros matrimonios. Ahora, rápidamente, a las personas que aún no conocen a Cristo, así como nosotros debemos en nuestros matrimonios vivir conforme al Evangelio, ese Evangelio, hermanos, ese Evangelio, amigo que nos visitas, ese Evangelio es el único que puede salvarte del castigo que tú mereces por tu pecado. Cristo lo que hizo fue que, dice ahorita leímos Romanos 5:8, dice que aún estando nosotros en pecado, Cristo vino a morir. Tú, por pecar contra Dios, mereces el castigo. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Mereces la muerte. Pero si corres a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces Dios perdona todos tus pecados y te puede ver ahora como si nunca hubieses pecado contra Él. Por eso Cristo dice, y esa es una verdad increíble de la Escritura: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. ¿Quieres ir al Padre? Cuando mueras, ¿quieres ir al cielo? Tienes que creer en Cristo. La única forma. Es la única forma. ¿Quieres tener una relación de amistad con Dios ahorita? Entonces cree en Cristo, porque Cristo es el que hace posible esto. Corre a Cristo. Corre a Cristo, y no te digo que tus problemas se van a acabar. No. Pero vas a tener la fortaleza, vas a tener la Escritura, vas a tener a los hermanos que te van a ayudar a fortalecerte, y te van a enseñar, y te van a proteger, y te van a guardar bajo cualquier circunstancia. Así que corre a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor. Dura palabra, Señor, para las esposas. Dura palabra para los esposos. Y aún para los que son solteros, Señor. Aún los niños pueden aprender, Señor, de esto. ¿Cómo debe vivir papá? ¿Cómo debe vivir mamá en la casa? Oh Dios, ayúdanos, Padre, porque como veíamos hace rato, somos pecadores que dijeron acepto. Un pecador, una pecadora se unen, dicen acepto, y ahora hay una batalla campal, Señor, en los hogares, pero que cuando nos sometemos a tu voluntad, cuando nos sometemos a tu palabra, Señor, esa batalla en dependencia de tu gracia puede ser librada victoriosamente. Ayuda a mis amadas hermanas a someterse, como hemos aprendido hoy, a sus esposos voluntariamente, Señor, y a nosotros, los esposos, ayúdanos a amar a nuestras esposas como tú amaste a tu iglesia al punto de morir por ellas, Señor. Qué gran sacrificio, Señor. Qué difícil para nosotros como seres humanos poder vivir de esta forma, pero dependemos, Señor, de tu gracia. Y sabemos que en tu gracia, tú nos das tu gracia y nosotros podemos obedecer estos mandatos. Muchas gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por instruirnos, por exhortarnos, por disciplinarnos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor.
Amén.